si alguien sabe en España, y tenemos unos cuantos doctores que saben de eso, qué pasa con la mente criminal, ese es don Vicente Garrido, que no en vano es uno de los criminólogos más reputados de toda Europa y de todo el mundo. Y que gracias a su enseñanza, Vicente es uno de los nuestros, y también desde el principio, se ha podido capturar a alguno de estos asesinos reincidentes o psico-killers. Y fue un poco el que nos trajo, como lo ha contado muchas veces, ese mundo del conocimiento profundo, ¿no? Y del perfilar, del ser capaz de ir un poco más allá de lo que era la investigación policial o criminológica, que había quedado en algunos aspectos incluso obsoleta. Vicente, esta pregunta la lanzábamos muy sencillo, porque a Paco le hubiera gustado. Y porque Paco, cuando traía un caso, no dejaba hilo suelto para decir, oye, hay que tomar medidas, porque si la sociedad y la política no quiere que se tomen medidas, es un ladrillo más en esta forma de cegarnos ante la verdad. Yo te pregunto, sin saber de verdad, como experto, con los últimos casos que hemos vivido y que Paco hubiera cubierto como periodista, me sorprende, a ti no sé si te sorprende, lo primero, ese resultado entre los milenarios que son de las ideologías más heterodoxas, 85% a favor de 87. 87% en toda la noche con muchos miles de votos a favor de esa prisión permanente o de esas 83. medidas, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Te sorprende el número o Bueno, no, no, Vicente? no me sorprende porque hoy mismo he leído en la prensa, no recuerdo la verdad ahora el periódico que era, pero he leído en la prensa que se ha hecho una encuesta acerca de la prisión permanente revisable en la población y, si no recuerdo mal, creo que en todos los partidos políticos, porque los encuestados se identificaban de un partido o de otro, en todos los partidos políticos la visión mayoritaria era la misma. No sé si en Podemos había un porcentaje menor, pero también era superior, quiero recordar, a favor de la prisión permanente revisable. Es decir, que yo creo que no hay duda al respecto de que la sociedad en general considera que esta pena es una pena necesaria. De hecho, bueno, se planteó, tú sabrás, sí, que Carmen, se planteó hace un tiempo que se iba a debatir en el Congreso, pero no se debate porque yo creo que el gobierno se da cuenta que eso es una patata caliente tremenda, ¿no? Porque claramente es una medida que pondría en jaque pues, a la opinión pública, ¿no? Y lo que sienta al respecto. Yo quisiera decir, si me lo permite, Siker, un par de cosas con respecto a este tema. Vamos a ver. Yo creo que habría que distinguir entre lo que es la pena como medida de rehabilitación de lo que es la pena como medida de incapacitación. Claro. ¿Qué significa incapacitar? Incapacitar significa impedir que el sujeto vuelva a delinquir. Es cierto que la Constitución dice que las penas privativas de libertad deben estar orientadas a la rehabilitación, pero también son penas que, al estar el sujeto en la cárcel, digamos, están orientadas a que el sujeto no siga cometiendo delitos. Entonces, aquí la cuestión fundamental es que si hay sujetos que han probado por diferentes trayectorias criminales, por sus actitudes, por el modo en que han llevado a cabo los crímenes, etcétera, que tienen una enorme dificultad para ser rehabilitados por las razones que sean, esta otra pata de lo que es el derecho penal, como es la incapacitación, no puede estar supeditada, no puede estar amordazada porque haya también otra pata que se orienta a la rehabilitación, porque para eso debemos de valorar cada caso de manera individual. Todos aquellos casos en los cuales la rehabilitación pueda tener un futuro deberían ser trabajados, pero claro, cuando la amenaza es tan grande, cuando las probabilidades de reincidencia son tan elevadas, la incapacitación, es decir, la protección de niños, de jóvenes o de las personas que sean las víctimas de estos asesinos, tiene que cobrar prioridad, porque de lo contrario estamos anteponiendo el derecho del individuo sobre el derecho de la sociedad, el derecho del agresor o del asesino sobre el derecho de las víctimas, y eso no tiene ningún sentido. Pero ¿a quién le interesa? A mí hay algo, Vicente, que me turba realmente, y a estas horas, a la 1:54 Milenio Live, se puede comentar, aunque es un tema sumamente espinoso. Yo no sé si es un tema sumamente espinoso o hacen que creamos que es espinoso para que no se debata, porque tampoco entiendo qué intereses hay en juego, porque hay una cosa que a mí me sobrepasa, sinceramente. Es decir, cuando ocurre un hecho terrible como el caso de Laura Luelmo o el niño Gabriel, u otros casos que también sería un debate tremendo, porque algunos casos están en el foco todo el rato y otros igual de deleznables o peores no sabemos nada, ¿no? Ocurren en una segunda división, ¿no? No interesa. Pero la pregunta es,
y hasta tiene cierta lógica y puede ser humanamente, lo digo, coherente, ¿no? Oye, no se puede legislar en caliente ni hacer cambios, pero luego llega el frío, aunque los criminales no dejan que haya mucho frío, aunque seamos un país seguro, todo eso, llega el frío y tampoco se cambia nada. Ahora mismo, para el público que quizá no sea de España y lo sepa, sí que está operativa esa prisión permanente revisable, pero hay, Se digamos, quiere derogar. se quiere derogar, de acuerdo. Y hay personas a favor y en contra. Cuando se hacen encuestas, aunque sea en este programa, que además lo digo, yo creo que es de lo más heterodoxo que hay en cuanto a ideologías, no es 60-40, ¿eh? Entonces algo pasa. Hay una diferencia tremenda, Vicente, entre lo que la gente siente y lo que ocurre. Yo leí hace poco, yo te lo digo como lo siento, en tu tierra, Vicente, dos tipos que eran magrebíes y que estaban en una circunstancia un poco... Pero me da igual que fueran de Huelva, es que me da exactamente igual, o de Gerona, me da igual. Con un cúter están a punto de degollar a un hombre que defendió a su jefa. Y creo que ha habido, por lo que he leído, una fianza de 4.000 euros y de momento en libertad. Cuando el público que no sabemos, ojo, vemos esto desde fuera, tú no puedes entender este tipo de cosas. Hay una división brutal entre lo que nos cuentan muchos medios que tiene que ser así y la realidad que la gente vive. Entonces, ¿cómo es esto, Vicente? Que yo sé que me meto en camisa de 11 varas, pero lo digo como ciudadano, ¿eh? No legislemos en caliente. Bien, de acuerdo, es verdad, en caliente, pero tampoco en frío se hace nada. O nadie plantea nada ni siquiera, ¿no? ¿A quién le interesa, Vicente? Esta es la gran pregunta que a Paco Pérez Avellán también le inquietaba, ¿eh? ¿Por qué este status quo? ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, creo que hay dos cuestiones importantes. La primera es que a los políticos en general les gusta navegar por aguas plácidas. Y por aguas plácidas muchas veces lo que significa es que bueno, pues si tienes un discurso, digamos, contemporizador, si tienes un discurso amable, pues siempre tienes oportunidad de salir del mar si el asunto se complica. Dicho de otra manera, si tú no tomas una postura, digamos, definitiva, siempre puedes cambiar de opinión si el asunto se tercia. También es verdad que durante mucho tiempo la idea del progresismo en el ámbito de las condenas tenía que ver siempre con la perspectiva de atender a las necesidades del delincuente y se ha olvidado mucho las necesidades de la víctima. Ser progresista en el ámbito del derecho penal y de la criminología hasta hace bien poco era, bueno, pues plantear las necesidades que sin duda tienen muchas personas que cometen crímenes, las desigualdades sociales, en fin, toda una serie de razones que están detrás de la comisión de los delitos. Y de algún modo ponerse detrás de la víctima era como una postura, vamos a llamarle reaccionaria o una postura conservadora, porque bueno, implicaba que de alguna manera desatendías a aquellas personas que estaban, por así decirlo, condenadas por sus circunstancias a cometer crímenes. Claro. Ahí gravita esa idea, ¿no? De que casi el criminal está empujado a ser criminal, ¿no? Claro, por su decir, condicionante social. La idea de que tenemos que ocuparnos de los delincuentes que por diferentes razones han tenido la desgracia de vivir unas circunstancias que les han cometido el delito ha sido probablemente una de las ideas que ha posibilitado pues, las mejoras de las cárceles, porque todos recordamos, ¿verdad?, las películas americanas de los años 30 con estas prisiones tremendas, en fin, en condiciones pues muy inhumanas, etcétera, la pena de muerte, la silla eléctrica, etcétera. Entonces ha habido todo un discurso, vamos a llamarle progresista, que ha estado muy orientado a la reforma de las prisiones, porque en efecto durante muchos años, aunque en España desde hace 30 años las prisiones han mejorado muchísimo, están entre las mejores del mundo y no me cabe con piscina. No tengo ningún problema Lo que no tiene mucho ciudadano de a pie, con piscina privada y climatizada y... No, si son hoteles 5 estrellas. El trato que se hace en las prisiones en España es extraordinario. De hecho, la mayoría de los presos, Carmen, que están en España, que son extranjeros, que podrían pedir bueno, pues ser devueltas a sus países, no quieren. No, claro, hombre, tú lo sabes, una cárcel de Perú con una de aquí. ¿Cómo van a querer irse a su país? Pero el caso de Pioz, ¿no? El de Brasil dijo, no, yo me voy a España corriendo, ¿verdad? Y ese precisamente no era de una familia desfavorecida ni nada por el estilo, era... Para nada. Por eso te digo, que es absurdo pensar eso. Sí, pero claro, entonces... hay una ideología, hay algo que nos dice que el criminal en el fondo no es tan culpable. Hay muchos que piensan que esto viene de nuestra propia raíz judío-cristiana. Esto es muy hondo, ¿eh? Es decir, de que en el fondo el que está, pues pobrecito y tal.
Yo no sé dónde está la verdad, pero desde luego que al público esto le inquieta, sea cual sea su ideología, eso no hay más que Claro. tocar la calle, Vicente, es Y que no es luego, más que... Iker, perdona, y luego la segunda cosa, o sea, la primera cosa que he destacado es esta, ¿no? La idea de que si uno adopta una postura, digamos, blanda o una postura moderada, pues siempre puede arrimar el ascua a la sardina en cualquier momento, ¿no? Y esta ideología, vamos a llamarle buenista, pues de alguna manera ha significado una especie de pedigrí de ser un partido moderno, son un partido liberal. Este es un problema. El segundo problema importante es que realmente los políticos no se dan cuenta que actuando de esta manera, en realidad lo que hacen es comprometer el progreso con la inmensa mayoría de los delincuentes que no tienen realmente estos rasgos psicopáticos, estos rasgos, ¿verdad?, asesino en serie o de violador homicida. Porque claro, la sociedad reacciona de una manera, digamos, como lo ha comentado antes Carmen con las encuestas y hemos visto, ¿verdad?, en los periódicos, reacciona de una manera luego muchas veces indiscriminada, diciendo, oye, no, ¿qué sistema penitenciario tenemos? Y no se dan cuenta que por culpa de unos pocos, es decir, haciendo bandera de estos pocos, se pone en compromiso a otra mucha gente que no tiene estos rasgos tan peligrosos, pero que resultan, digamos, afectados de manera negativa por la indignación popular. Por ejemplo, cuando el gobierno luego dice, no, vamos a aumentar las penas con los delincuentes sexuales o con qué cosa. Bueno, pues a lo mejor tenemos que aumentar las penas si se trata de aumentar las penas con estas personas. O a lo mejor no tenemos que aumentar las penas. No deroguemos la prisión permanente revisable. Si no la derogamos, podremos trabajar digamos, con cierta seguridad con estos individuos, porque si realmente no tenemos una seguridad de que van a salir, van a estar ahí para siempre. Y yo creo que el público de esta manera podría decir, bueno, de acuerdo, esta gente está metida ahí, pues podemos ser quizá más generosos con el resto. Los políticos no se dan cuenta que dañan, y en ese sentido la actividad no es para nada progresista, el resultado no es para nada progresista, dañan a muchos presos que se ven de alguna manera envueltos en la contaminación de estos presos de alto riesgo. Luego, en definitiva, la medida llega a ser una medida negativa, una medida poco progresiva. Vicente, hablando de la pura actualidad, ya estamos ya al límite de tiempo, pero la historia sería la siguiente. El asesino de Laura Luelmo, este caso que, bueno, clama al cielo, ¿no? Ha hecho declaraciones de que lo volvería a hacer o que le encierren porque lo va a volver a hacer. Efectivamente, si me lo puedes contar en un minuto, Vicente, y tú puedes, no es un mito. Hay personas que son, por lo que sea, irrecuperables. Es decir, que el peligro es evidente, sea cual sea el tiempo de condena, que hay un impulso interior que les va a hacer atacar de nuevo a otra víctima. Claro, mira, todos los países del mundo, salvo dos occidentales, tienen la pena permanente revisable, la condena de prisión permanente revisable. Eso significa que debe haber una opción para que aquellos individuos que no tienen recuperación puedan estar ahí el tiempo que sea necesario. No sé si 35, 40 o 50 años. Y es raro en el caso del asesino de Laura Luelmo el decirlo, porque esto no es habitual. Probablemente es un punto en un momento determinado que tuvo de sinceridad, porque hay veces que tienen momentos débiles o momentos, digamos, donde su estructura mental resulta vulnerable y lo dicen. El caso de este hombre es un caso de compulsión homicida, porque al poco tiempo de salir de la cárcel, sencillamente, cuando vio a esta chica, intentó no ser capturado, porque luego sabes que borró las huellas, intentó despistar, pero sencillamente la atracción del poder, de la sensación que tiene a la hora de abusar, a la hora de violar y a la hora de matar, constituye para ellos una fantasía extraordinaria. Les llena de un enorme poder, les transforma, aunque en este caso sea una transformación maligna, pero la gente tiene que comprender el poder y la seducción que la violencia extrema tiene sobre algunos individuos. Hasta que los legisladores y los políticos no comprendan esto, no podrán hablar con sentido de lo que implica una pena, de lo que implica la posibilidad de que alguien pueda estar de por vida, porque no lo comprenden. Esta es la clave, Vicente. Y tú llevas toda la vida investigando el cerebro criminal y yo muchas veces me han dado palos y bueno, me da igual, pero porque todos en este país, como somos la trinchera de Goya, ya dices algo, te identificas aquí. Si dices algo de aquí que no gusta, ya eres del otro.
Y yo he dicho, ¿por qué no hacen caso a los profesores como Vicente Garrido? ¿Por qué no hacen caso a los políticos, una comisión que les hablen del cerebro a nivel científico? Que me da igual la ideología, la progresía o lo reaccionario, me da exactamente igual. Lo que no me da igual es que ante casos de este tipo haya demagogia cuando hay personas que parece que no se quiere creer que hay psico-killers, parece que no queremos creer que hay personas que son cazadores de humanos, porque no se conoce, y eso Paco Pérez Avellán lo dijo toda la vida. Nadie ha hecho nada por estudiar el crimen, nadie ha hecho nada por estudiar la criminología, nadie ha hecho nada por estudiar la historia de nuestro propio crimen y las conductas. No hay investigación, o no ha habido durante muchos años. Entonces, esa es la clave, Vicente. ¿Por qué los que deciden si sí o si no, si usted sale o no, no quieren saber? Es que yo es algo que no acabo de entender, de verdad. ¿Sabes lo que ocurre? Que en España no hay tradición en el ámbito de las ciencias sociales de colaboración entre la universidad y la investigación con los legisladores. Sencillamente los legisladores hacen lo que creen oportuno y en ocasiones sí, pues invitan a expertos a la mesa del Senado, pero en muchas ocasiones sencillamente lo que dice la investigación no entra en juego. Y una cuestión muy importante es que no acabo de entender por qué los legisladores no entienden, como tú muy bien acabas de decir, que hay personas para las cuales el crimen, la violación de manera compulsiva, el hecho de crear terror, constituye un proyecto de vida. Claro, esto es una cosa terrible, pero mientras la imagen siga siendo, no, es que estas personas están abocadas, es que estas personas lo hacen pero realmente no quieren hacerlo, me parece un discurso tan infantil. Por favor, Iker, en el año 2019, que estamos ya, ¿cómo podemos tener esta mentalidad tan antidiluviana? Es que ya hemos pasado por muchos, que hemos pasado por Fernández, por Tony King, por Gustavo Romero, por el monstruo de Machala, por el monje Shaolin, el falso monje Shaolin. Es que ya hemos tenido un montón de asesinos en serie en España y hay una tradición que nos dice que determinadas personas encuentran su proyecto de vida a la hora de cazar, espiar, fantasear y llevar a cabo un homicidio. Entonces, negar eso es como sencillamente negar que la Tierra es redonda, ¿no? Entonces, hay un efecto muy importante, además, que no me gustaría terminar, y que si tú me lo permites sin decir esto. La prisión permanente revisable tiene un efecto simbólico importante. Dice con esta medida a la sociedad que hay crímenes que no se pueden tolerar, que no se pueden soportar. Es decir, que para crímenes extraordinariamente graves, la sociedad tiene una medida extraordinariamente grave. Y siempre lo digo ahí, que me vas a permitir que lo repita una vez más. Anders Breivik, que es el asesino múltiple más importante de la historia de Noruega, desde la Segunda Guerra Mundial no se había producido una masacre como la de Breivik, que mató, quiero recordar a todos los amigos milenarios, mató a 77 personas, 69 de ellas niños. Noruega es uno de los países más progresistas del mundo, pero tiene una cláusula, yo le llamo la cláusula Breivik. La máxima condena es 21 años, pero tiene una cláusula que dice que si el juez considera que esa persona constituye un peligro una vez cumplida esa condena, estará por tiempo indefinido en la cárcel, por tiempo indefinido. Dicho de otra manera, el tiempo que el juez diga que pueda estar, si es toda la vida, toda la vida. Entonces, si Noruega, que tiene el sistema penitenciario más progresista del mundo, que las condenas son mucho más pequeñas, tiene la prisión permanente revisable, ¿qué problema hay? ¿Qué complejo tenemos? Y que aquí hay también parte de culpa de nuestra historia, ¿verdad? Venimos de una historia donde siempre nos han mirado por encima del hombre en Europa, y tú sabes eso de querer alardear de algo porque tienes complejo, tienes miedo de que te lo echen en cara. Pues yo creo que aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Tenemos complejo de que somos poco democráticos, nuestra democracia tiene solo 40 años, cuando los grandes países que han creado la democracia en el mundo no tienen ningún problema con esto. Si usted es un tipo extraordinariamente peligroso, yo tengo para usted una pena extraordinariamente larga o extraordinariamente ajustada a sus necesidades. No es tan complicado esto. Lo que es complicado, Vicente, es contarlo así. Eso es muy complicado. Y que alguien que sea un auténtico maestro, un doctor en lo suyo, una eminencia mundial, pues diga al pan pan y al vino vino, como decía don Paco Pérez Avellán. Y empieza a ser una rareza esto. Empieza a ser una rareza extraordinaria. Así que, Vicente, gracias por seguir siendo de los nuestros. Gracias por no cortarte un pelo. Gracias por decir lo que piensas. Gracias por acudir a la ciencia, al conocimiento directo. Gracias por no dejarte llevar
por esa corriente de verdad que es desesperante, ¿no? De conductas y líneas que parece que si no sigues por ahí te señalan. A mí me encanta pertenecer, no digo a la estirpe de los libres, porque ser libre es que es tan difícil, pero por lo menos a los que intentan serlo. Don Vicente, feliz año, un abrazo muy grande, gracias por estar en este homenaje. Bueno, un placer. Me sumo, ¿verdad?, a todo lo que se ha comentado sobre Paco. Lo vamos a echar de menos, pero como él hubiera querido, hay que seguir investigando, que es la mejor manera de hacer fructífera su memoria. Y que era un placer haber entrado por vez primera en vuestro Millennium Live. Has Espero estado que no en sea todo la última. siempre, Un abrazo Vicente. muy fuerte para todos. Has estado en todo, Vicente, siempre. Milenio 3, Cuarto Milenio, Milenio Live, de todo, de todo. Y que siga así por mucho tiempo. Un abrazo enorme, amigo. Un abrazo. Un besazo. Un abrazo. Chao. Feliz año.